Imagina descubrir que algo que millones creen sin cuestionar, Jesús nunca lo dijo. No es una interpretación, no es una opinión polémica, es algo que está, o mejor dicho, no está en la Biblia. Durante siglos te han enseñado que existe una única iglesia verdadera, pero ¿y si Jesús jamás afirmó eso? ¿Y si las palabras que hoy se repiten en púlpitos no coinciden con lo que Él realmente dijo? Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a ver no solo desafía una creencia, puede cambiar por completo tu forma de entender la fe, la iglesia y la verdad. En el año 380 después de Cristo, el emperador Teodosio firmó un edicto que cambiaría la historia del mundo occidental para siempre. Con ese decreto, el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano. Y desde ese momento, algo que había comenzado como un movimiento de personas comunes, pescadores, mujeres, esclavos, marginados, empezó a transformarse en una estructura de poder con fronteras, territorios y autoridades definidas por hombres. No estamos contando esto para atacar a nadie. Lo contamos porque entender ese momento histórico es clave para comprender cómo ciertas ideas que no están en la Biblia terminaron siendo tratadas como si fueran doctrina sagrada. Y una de esas ideas es precisamente la que vamos a examinar hoy con la palabra de Dios en la mano. Porque la Biblia tiene algo que ningún decreto imperial puede reemplazar: la voz directa de Jesús. Y esa voz, cuando se escucha con atención, describe una iglesia que no se parece en nada a una institución con sede central, con jerarquías de poder y con el monopolio exclusivo de la salvación. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 16, Jesús dijo algo que pocas veces se analiza en profundidad. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fíjate bien en lo que él describe: un solo rebaño, un solo pastor, y ese pastor es Cristo, no una institución humana. Las ovejas no se identifican por el edificio al que pertenecen, se identifican porque reconocen la voz del pastor. Ahora bien, hay un pasaje que con frecuencia se usa para justificar la idea de una iglesia exclusiva y única. Es Mateo 16:18, donde Jesús le dice a Pedro: «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Durante siglos, este versículo fue interpretado como el fundamento de una autoridad institucional transmitida de Pedro en adelante. Pero cuando uno estudia el texto original en griego, algo cambia. La palabra que Jesús usó para iglesia es eclesia, y eclesia no significa una organización religiosa con sede en Roma. Significa los convocados, los llamados a salir, la asamblea de los que respondieron al llamado de Dios. Es una palabra que describe a personas, no a una estructura. Y la roca sobre la que Jesús dijo que edificaría esa eclesia no era Pedro como individuo con autoridad transferible, sino la confesión que Pedro acababa de hacer: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Esa confesión es la roca, fe viva en Cristo, no una cadena de sucesión humana. Y el propio Pedro lo confirma con su vida y sus escritos. En su primera carta, capítulo 2, versículo 9, él le escribe a todos los creyentes, no a un clero selecto, y les dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios». Real sacerdocio. Todos los creyentes, no solo los ordenados, no solo los que pertenecen a una denominación específica, todos los que han puesto su fe en Cristo son parte de ese sacerdocio. Esto tiene consecuencias enormes, porque si todos los creyentes son sacerdocio real, entonces nadie necesita un intermediario humano para llegar a Dios. Y eso es exactamente lo que Pablo confirma en 1 Timoteo 2:5, cuando escribe: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre». Un solo mediador, Cristo. No una institución, no una jerarquía, no un representante de Dios en la tierra con autoridad infalible. Aquí es donde la diferencia entre la tradición y la escritura se vuelve imposible de ignorar.
La tradición puede ser hermosa, puede ser útil, puede ayudar a las personas a conectarse con lo sagrado, pero cuando la tradición contradice lo que la Biblia dice claramente, no son los creyentes quienes deben ceder. Es la tradición la que debe ser examinada. Y Jesús mismo estableció ese principio. En Marcos 7:13, reprendió a los religiosos de su tiempo, diciéndoles que invalidaban la palabra de Dios con sus tradiciones. No era una acusación menor. Era una advertencia directa sobre el peligro de colocar lo que los hombres han construido por encima de lo que Dios ha dicho. La iglesia que Jesús describió, la que Él prometió edificar, es una iglesia viva, compuesta por personas de todas las naciones, culturas e idiomas que lo confiesan como Señor. En Apocalipsis 7:9, Juan tiene una visión de esa iglesia en su forma final, una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Esa multitud no lleva una sola etiqueta institucional, está unida por una sola cosa: la sangre del Cordero. Si este canal está siendo una puerta hacia preguntas que llevas años sin responder, te invito a suscribirte ahora mismo. Cada video que publicamos es un paso más hacia una fe más profunda, más libre y más anclada en la palabra de Dios. Dale clic al botón de suscripción y activa la campanita, porque en la siguiente parte de este video vamos a adentrarnos en algo que pocas veces se enseña abiertamente: lo que Jesús sí dijo sobre cómo reconocer a su iglesia verdadera. Hay una pregunta que muchos creyentes sinceros llevan guardada en el corazón durante años, a veces durante toda una vida, sin atreverse a formularla en voz alta. Y esa pregunta es esta: si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, como dice Hebreos 13:8, ¿por qué su iglesia necesitaría estar atada a una sola forma institucional que no existía en los tiempos en que Él caminó por la tierra? Es una pregunta legítima, es una pregunta honesta, y merece una respuesta que venga de la Escritura, no de la costumbre. En la parte anterior vimos cómo la palabra eclesia describe un pueblo convocado por Dios, no una estructura de poder con sede en una ciudad específica. Vimos cómo Pedro mismo reconoció que el sacerdocio real pertenece a todos los creyentes, y vimos que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Ahora vamos a ir un paso más profundo, porque si Jesús no fundó una institución exclusiva, entonces surge naturalmente la siguiente pregunta: ¿cómo describió Él a su iglesia verdadera? ¿Cuáles son las marcas que la identifican? Y aquí la Biblia es extraordinariamente clara. Jesús no dijo que su iglesia se reconocería por la antigüedad de sus documentos. No dijo que se reconocería por la belleza de sus catedrales ni por la complejidad de sus rituales. Lo que dijo está en Juan 13:34-35, y es tan sencillo que resulta casi incómodo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor. Esa es la marca de la iglesia verdadera según Jesús, no el nombre de la denominación, no la línea de sucesión apostólica. El amor visible, concreto, que transforma vidas y que el mundo puede observar desde afuera. Pero hay más. Jesús también habló de otra señal que identifica a los que verdaderamente le pertenecen. En Juan 8:31-32, Él dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Permanecer en su palabra. No en la palabra de una institución, no en la interpretación exclusiva de un grupo de hombres, en su palabra, en la escritura viva y activa que el propio Espíritu Santo ilumina en el corazón de cada creyente. Y aquí aparece uno de los puntos más profundos y más ignorados de este debate. Porque si la Biblia es la autoridad suprema para el creyente, como lo enseña la propia Escritura en 2 Timoteo 3:16-17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces,
Ninguna tradición humana puede colocarse por encima de ella, ni siquiera una tradición con siglos de historia. Esto no es una postura anticatólica, es una postura pro-escritura, y hay una diferencia fundamental entre ambas. Criticar a las personas no es el objetivo. Examinar las doctrinas a la luz de la Biblia es una responsabilidad que todo creyente serio debe asumir. Y los propios padres de la iglesia primitiva, aquellos que vivieron más cerca del tiempo de los apóstoles, no describían una iglesia centralizada en Roma con autoridad infalible sobre todos los demás creyentes. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, todos ellos escribieron sobre la unidad de la iglesia, pero esa unidad estaba anclada en Cristo y en la doctrina apostólica, no en la obediencia a un obispo específico con autoridad universal. La idea de un papa con jurisdicción sobre toda la iglesia cristiana no se desarrolló de forma repentina. Fue un proceso gradual, alimentado tanto por factores teológicos como por dinámicas de poder político que acompañaron la caída del Imperio Romano de Occidente. Y eso no lo dicen solo historiadores críticos del catolicismo. Lo documentan también historiadores católicos honestos que reconocen la complejidad del desarrollo institucional de la Iglesia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando uno comprende que ciertas estructuras fueron construidas por hombres en contextos históricos específicos, deja de tratarlas como si fueran mandatos divinos. Y eso no debilita la fe. Al contrario, la purifica, la libera, la acerca más al corazón de lo que Jesús realmente vino a establecer. Porque Jesús vino a establecer una relación, no una religión. Vino a reconciliar al ser humano con Dios, a derribar el muro de separación que el pecado había levantado. En Efesios 2:14, Pablo escribe que Cristo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared fue derribada en la cruz, no fue reconstruida por ninguna institución con el derecho exclusivo de administrar el acceso a Dios. Y si hay algo que el Espíritu Santo ha estado haciendo a lo largo de toda la historia de la Iglesia, es llamar a personas de dentro de cada tradición, de cada denominación, de cada contexto cultural, a regresar a lo esencial, a Cristo, a su palabra, a la fe sencilla y poderosa que mueve montañas. En Apocalipsis 2 y 3, Jesús mismo le habla a las 7 iglesias de Asia, y a cada una le dice algo diferente. Algunas las reprende, a todas las llama a arrepentirse y a volver a su primer amor. Su primer amor. Esas palabras resuenan con una fuerza especial, porque muchas personas que hoy se sienten perdidas dentro de estructuras religiosas que no logran satisfacer el hambre profunda de su corazón, en realidad no están lejos de Dios. Están lejos de una institución, y esa es una diferencia que cambia todo. En la siguiente parte, vamos a ver algo que pocos se atreven a señalar abiertamente: los momentos específicos en que la tradición tomó decisiones que se alejaron de la Escritura, y cómo esos momentos afectaron la vida de millones de creyentes durante generaciones enteras. Prepárate porque lo que viene es poderoso. Existe un momento en la historia del cristianismo que marcó una ruptura irreversible. Un momento en que quedó claro, de manera pública y dolorosa, que no todos los que llevaban el nombre de Cristo estaban dispuestos a caminar en la misma dirección. Ese momento fue el año 1054, conocido como el Gran Cisma de Oriente y Occidente. Ese año, la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla se excomulgaron mutuamente. Dos instituciones que reclamaban ser la verdadera Iglesia de Cristo se declararon enemigas la una de la otra. ¿Y qué nos dice eso? Nos dice que el reclamo de exclusividad no puede ser sostenido por dos partes al mismo tiempo. Si Roma era la única iglesia verdadera, entonces Constantinopla estaba equivocada. Si Constantinopla tenía razón, entonces Roma erraba. Y si ambas podían estar equivocadas al mismo tiempo, entonces la pregunta que debemos hacernos no es cuál institución tiene razón, sino qué dice la palabra de Dios, que no cambia, que no se divide y que no lanza excomuniones. Porque la Biblia habla de unidad, pero no de una unidad impuesta por una autoridad centralizada.
habla de una unidad nacida del Espíritu. En Efesios 4:3-4, Pablo escribe: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. Esa es la unidad que Dios describe, y esa unidad no depende de que todos obedezcan a la misma sede terrenal, depende de que todos estén sometidos al mismo Señor. Siglos después del gran cisma, llegó otro momento que sacudió los cimientos de la Iglesia occidental. En el año 1517, un monje agustino llamado Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de una iglesia en Wittenberg. No lo hizo para destruir la iglesia, lo hizo porque había leído la Biblia con profundidad y había encontrado una diferencia entre lo que las Escrituras enseñaban y lo que la institución practicaba. La venta de indulgencias, la promesa de reducir el tiempo de un alma en el purgatorio a cambio de dinero, no tenía ningún fundamento en las palabras de Jesús. Ninguno. Y lo que Lutero encontró al volver a la Escritura no fue una doctrina nueva, fue una doctrina olvidada. En Romanos 1:17, Pablo cita al profeta Habacuc y escribe: el justo por la fe vivirá, no por las obras de una institución, no por los sacramentos administrados exclusivamente por una jerarquía ordenada, por la fe. Fe personal, directa, viva, en Cristo crucificado y resucitado. Eso no significa que los sacramentos no tengan valor. Significa que ningún sacramento puede sustituir la fe. Y significa que ninguna institución puede ser el guardián exclusivo de la gracia de Dios, porque esa gracia fluye directamente desde Cristo hacia todo aquel que cree, sin intermediarios obligatorios que no existen en el Evangelio. Y hay algo que pocas personas conocen. Antes de Lutero hubo otros. Juan Hus, en Bohemia, fue quemado vivo en 1415 por defender que la Escritura tiene autoridad sobre el Papa. John Wycliffe, en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés popular para que el pueblo pudiera leerla por sí mismo, y fue declarado hereje después de su muerte. Pedro Baldo, siglos antes, reunió comunidades de creyentes que vivían según el Sermón del Monte y fueron perseguidos brutalmente por ello. ¿Qué tenían en común todos ellos? Habían abierto la Biblia, habían leído a Jesús, y lo que encontraron no coincidía con lo que la institución enseñaba como verdad absoluta e incuestionable. No eran rebeldes, eran creyentes que tomaron la palabra de Dios más en serio que a cualquier autoridad humana, y eso los conecta directamente con algo que Jesús advirtió con claridad. En Mateo 15:9, citando al profeta Isaías, él dijo: «Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Vano. Esa palabra es fuerte, significa vacío, sin efecto, sin valor delante de Dios. La adoración que está edificada sobre tradiciones humanas en lugar de sobre la palabra de Dios es, según Jesús, una adoración vacía. No se trata de cuántos años tiene una tradición, no se trata de cuánta belleza hay en un ritual, se trata de si lo que se enseña y practica coincide con lo que Jesús dijo. Esa es la única vara de medida que la Escritura reconoce. Y hay un texto que muchos han leído sin entender todo su peso. Es Gálatas 1:8, donde Pablo escribe algo que sorprende por su dureza. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Pablo no exceptuó a nadie, ni a sí mismo, ni a un ángel. Si el mensaje contradice el evangelio que Jesús y los apóstoles predicaron, ese mensaje debe ser rechazado. No importa quién lo diga, no importa la autoridad que afirme tener. Eso es lo que hace que la Biblia sea tan radical, tan diferente a cualquier otro libro religioso. Ella misma establece los criterios para ser evaluada. Ella misma dice: ponme a prueba, examíname, y si algo contradice lo que aquí está escrito, no lo aceptes, porque la iglesia verdadera no se defiende con el poder de los imperios, ni con la autoridad de los decretos. Se defiende con la vida transformada de sus miembros, con el amor que se da sin esperar nada a cambio, y con la fidelidad a un Señor que dijo:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, como está escrito en Mateo 24:35. Esas palabras siguen en pie. Siglos de historia, cismas, reformas y concilios no las han podido borrar. Y si hay algo que este recorrido por la historia y por la Escritura nos enseña, es que Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, no siempre visible, no siempre organizado bajo el mismo nombre, pero siempre presente, siempre respondiendo a la voz del pastor, siempre reconocible por el amor y por la fidelidad a la palabra. Y tú que estás escuchando esto hoy, eres parte de ese pueblo. No por la institución a la que perteneces, sino por la fe que vive en tu corazón y por la decisión de seguir a Cristo por encima de cualquier tradición, de cualquier estructura, de cualquier voz humana que pretenda hablar en su nombre con autoridad absoluta. En la conclusión de este video, vamos a cerrar con algo que necesitas llevarte contigo. No te vayas todavía. Llegamos al final de este recorrido. Y si algo quedó claro hoy, es que la iglesia verdadera no se mide por el tamaño de sus edificios ni por la antigüedad de sus documentos. Se mide por el amor, por la obediencia a la palabra y por la fe viva en Cristo Jesús. Como está escrito en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocerlo a Él. Eso es todo. Eso es suficiente. Gracias de corazón por haber llegado hasta aquí. Tu presencia en este canal significa mucho. Si este video tocó algo en ti, déjanos tu comentario abajo, dile a Dios lo que sientes y comparte este mensaje con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete, activa la campanita y sigue mirando los videos que aparecerán en tu pantalla ahora mismo. Hasta el próximo video.